Bueno, no sé qué tan tarde esté llegando a la fiesta, pero desde ya les digo, acostúmbrense que siempre llegue tarde a comentar este tipo de cosas. Más que nada porque si no han visto mi primer análisis, que acá se los dejo, no me gusta quedarme solo en una crítica simple o muy centrada. Siempre me gusta expandir, sobreanalizar y hablar, sobre todo hablar. No por nada tengo un canal de YouTube. Pero bueno, antes de empezar me gustaría aclarar para que no comenten cualquier cosa. Este no es un video de crítica a Rosalía, ni tampoco un video de hate a ninguno de los nombrados. Esto es un análisis con varias tangentes, desde una crítica a la opinión sobre separar el arte del artista y las pruebas que hay contra Picasso, hasta por qué el arte es el artista, relacionándolo con el tema de la IA. Y al final hablaremos de la doble moral que hay en el ámbito de los famosos, cómo se funa a una mujer a muerte por su opinión, pero se justifican las claras acciones políticas de un hombre. Entonces, sin nada más que decir, pasemos con el análisis. Antes de entrar de lleno en su opinión más controvertida hasta la fecha, quería comentarles algo curioso que noté. Esto es una suposición mía o una teoría casi loca de alguien que pasa demasiado tiempo en internet, pero me gustaría compartirla con ustedes. La empecé a armar desde que vi la entrevista. Entiendo. Pero de golpe, ¿hasta qué punto uno sabe si esa información es cierta o no? También. Entonces, a no ser que tú hubieras, yo me digo a mí mismo, a no ser que yo hubiera convivido realmente con esa persona y hubiera tenido una experiencia real de esa persona, ¿yo quién soy yo para juzgar? A raíz del cambio de era de Motomami a Lux, lo que noto es que Rosalía parece estar tanteando el terreno conservador. Y no solo hablo del cambio en la música o el vestuario, sino incluso en sus comentarios. Terminé de asentar esta idea cuando revisé entrevistas anteriores. Si comparamos su postura de antes con la de ahora, se nota una ambigüedad política nueva, o incluso una inclinación hacia lo tradicional. No me quiero extender demasiado porque es solo una hipótesis, pero creo que varios hemos visto cómo Rosalía adopta o se apropia de una ideología específica dependiendo de la era en la que esté y al público que quiere abarcar. En su etapa anterior, aunque no se dijera explícitamente que era feminista, se entendía algo parecido por sus acciones y comentarios. Sí que es verdad que yo me doy cuenta, no solo me ha pasado a mí, le han pasado a muchas compañeras mías, que las mujeres no se las pone como primary artist. Si no te dan la oportunidad, nunca vas a hacer los mismos números que hace un hombre. Si no se te trata como se te tiene que tratar, nunca vas a hacerlos. Esta situación me hizo pensar, ok, hay muchas cosas que aún se pueden hacer en la industria, en cómo se hacen las cosas para empujar a las mujeres. Y también tiene que ver con el poderío femenino, con la representación de una mujer, de una figura femenina con poder. En realidad es como que a las mujeres siempre se les exige un rol desde la sociedad, se les exige que sean tan perfectas o tan siempre cuidadoras, siempre correctas, siempre tan nice, siempre tan... Es una mujer que habla directo, que habla fuerte. Entonces eso incomoda a la gente. Es una mujer que incomoda. Y las mujeres cuando no hacen lo correcto incomodan, parece ser. Pero sí, creo que me rodeo de ideas feministas. Me considero moralmente lo suficientemente perfecta como para considerarme dentro de un ismo. Ese era el público al que quería llegar, pero ahora que busca acercarse a otro sector que antes no tenía, no solo lo hace con la estética, pasando del reggaetón y el pop a la ópera o a lo espiritual, sino que también con sus opiniones. Y el sobreanálisis que hice de esta frase me pareció especialmente curioso. Es interesante que Rosalía, siendo una mujer, diga que no es nadie para criticar a Picasso, que es un hombre, y sí, sé que en Lux está la perla, donde habla mal de su ex y todo eso, pero eso no quita que ahora esté intentando vender esta imagen religiosa, pura e incasillable en el feminismo. Es una imagen y una opinión que a un conservador le encantaría. ¿Qué vas a pensar si sos conservador y ves a una mujer diciendo que no es nadie para juzgar a un hombre? Además, no sería raro que eso sea lo que busca. Si ya se colgó de la estética latina para conseguir números y premios, ¿por qué no iba a hacerlo ahora con la estética conservadora y religiosa? Rosalía parece estar en una misión por quedar bien con Dios y con el diablo al intentar abrazar el conservadurismo sin soltar su estética de vanguardia, terminando en un terreno gris donde no dice nada. Yo puedo decir que me gusta su música, pero me cuesta admirarla como una figura política porque se siente tibia. Compararla, por ejemplo, con Bad Gyal. Puede que su género no sea lo mío, pero admito que ella sabe dónde está parada. Esta cantante no pide permiso por sus opiniones, ni intenta agradar a sectores que claramente no la aceptan. No soy Cristóbal Colón, ¿sabes? Ni me gusta ese hombre, ni me gusta una puta mierda lo que hizo. Y ojalá no lo hubiese hecho y esos países hubiesen evolucionado como tenían que evolucionar, ¿sabes? Bueno, pero eso, joder, que no me siento representada con
con eso, ¿sabes? Además, Rosalía dice que no es lo suficientemente perfecta para el feminismo, pero ¿desde cuándo el feminismo es un concurso de pureza? Al contrario, muchas ramas del feminismo, desde la radical hasta el interseccional, celebran la imperfección, la disrupción y la contradicción. Es decir, no soy perfecta para el feminismo es una salida elegante para no comprometerse con ninguna causa que le pueda quitar ventas. Es usar la victimización para justificar la falta de postura. Siguiendo con el tema de la política, hay algo que me parece bastante curioso. Ella dice que se rodea de ideas feministas, pero que por el momento no busca encasillarse en ningún ismo. Pero si nos ponemos un tanto quisquillosos, la realidad es que como adultos que forman parte de una sociedad, no podemos apelar a la apolítica. Es totalmente válido que sigas en la búsqueda de un lugar donde te sientas cómoda, pero por lo que hemos visto, más que una falta de comodidad, lo que le pasa a Rosalía es lo que dije antes. No se define para intentar quedar bien con Dios y con el diablo, y ya vimos que eso no le sirvió. A su público, que es mayormente de izquierdas, no le gustó porque justamente lo que esa audiencia valora es el posicionamiento, el decir lo que uno piensa de verdad. Ahora, antes de pasar al siguiente bloque, me gustaría explicar técnicamente el por qué una persona no puede ser apolítica. Para esto me gustaría citar a Aristóteles, quien en el siglo IV a.C. definía al ser humano como un zoon politikon. Esto no significa que todos debamos militar a un partido, sino que el simple hecho de vivir en una sociedad es un acto político. Para explicarlo mejor, cada decisión que tomas, desde qué compras, qué música escuchas, cómo tratas a los demás, afecta a la polis, la comunidad. Por lo tanto, declararse apolítico es en sí mismo una decisión política. Es la decisión de mantener el status quo y dejar que otros decidan por vos. Antes de entrar en los argumentos que vi por ahí, esos que dicen que no hay pruebas de que Picasso fuera un maltratador ya que no hay denuncias, es muy importante aclarar algo clave. No existían sentencias judiciales porque en su época, 1910-1970, el maltrato doméstico no se consideraba un delito en Francia, donde vivió Picasso casi toda su vida adulta. Era un asunto privado de la familia, pero eso no significa que no hayan pruebas. Empecemos por las mujeres de su vida. Fernande Olivier, la cual fue su primera relación larga, la encerraba en casa mientras él salía de fiesta, le prohibía pintar o posar para otros artistas porque, según él, las mujeres no deben invadir el terreno de los hombres. Ella misma lo contó en sus memorias, aunque Picasso intentó silenciarla con abogados. Olga Koklova, quien fue su esposa oficial desde 1918 hasta 1955, la ignoró, la engañó durante décadas y se negó a divorciarse para no dividir sus bienes. Olga terminó en una depresión profunda y murió sola y en la pobreza. Marie-Thérèse Walter, amante desde 1927, empezó cuando ella tenía 17 años y él 45-46. La mantuvo como su musa secreta, la controlaba por completo, la escondía y después de Picasso se quitó la vida en 1977. Dora Maar, amante desde 1936 hasta 1943, fotógrafa y pintora brillante. Con ella hubo un abuso psicológico brutal. Picasso la enfrentaba en el estudio con Marie-Thérèse mientras pintaba. Las dos lloraban, la dejó en una crisis mental tan grave que necesitó electroshocks. Él pagaba el tratamiento pero nunca enviaba los cheques. François Gillot resumió: él mató al artista que había en ella. François Gillot, de 1943 a 1953, madre de Claude y Paloma, la única que lo dejó. Con ella hubo abuso físico y emocional constante. Un ejemplo concreto, palabras textuales de ella: tomó el cigarrillo que estaba fumando y lo apretó contra mi mejilla derecha y lo mantuvo ahí, esperando que me apartara, pero yo no le di esa satisfacción. Ella tenía 32 y él 72. Después de que lo abandonara, usó toda su influencia para que en galerías no expusieran ni vendieran las obras de Gillot. Jacqueline Roquet, esposa desde 1961 hasta 1973, totalmente sumisa, lo llamaba Dios y le besaba las manos. Con ella hubo un abuso emocional y control absoluto. Se quitó la vida en 1986, 3 años después de la muerte de Picasso. Ahora, volviendo al tema de las denuncias, en Francia y en casi todo el mundo occidental, el maltrato doméstico no era delito. Se consideraba un asunto privado de la familia, como ya mencioné. La policía no intervenía en peleas matrimoniales, el Código Civil permitía la corrección moderada del marido, el abuso íntimo dentro del matrimonio no fue un delito hasta 1992. En Francia no existían órdenes de alejamiento ni refugios para mujeres maltratadas hasta los años 70-80, las mujeres no tenían independencia económica y dependían totalmente del marido. Por eso ninguna de estas mujeres denunció formalmente, era inútil y socialmente imposible. Solo François Gillot pudo hablar después, cuando ya lo había dejado y se mudó a Estados
Estados Unidos. Pero el tema es el siguiente: ¿por qué los testimonios siguen siendo válidos? Aunque no hubo juicios penales, porque la ley no los permitía en esa época, estos testimonios son pruebas históricas ilegales, son fuentes primarias aceptadas por historiadores del arte. En juicios civiles modernos se usaron para defender los derechos, como cuando Gillot ganó contra Picasso al intentar censurarla. En el derecho actual, las declaraciones de las víctimas son clave para condenar incluso sin pruebas físicas. Tribunales de todo el mundo los usan para demostrar patrones de abuso, casos como el Me Too, Weinstein, Cosby, etc. Y además de todo eso, hasta las propias obras de Picasso se ve cómo maltrataba a las mujeres. Mire la serie Weeping Woman, mujer que llora, rostros deformados, destrozados, llorando lágrimas como cuchillos. Estas no son solo abstracciones cubistas, son Dora Maar rota. Él mismo pintaba su dominio y su dolor. El arte refuerza los testimonios. No puede separar la obra del hombre cuando el hombre usaba el lienzo para mostrar cómo destruía a mujeres. Una cosa que me pareció hasta graciosa es el hecho de que lo mismo que dice Rosalía lo podemos aplicar con ella y con lo que pasó con su ex, ya que en realidad no hay pruebas tangibles como fotos o videos de la infidelidad misma, así que todo se basa en comentarios, canciones y lo que se dice, por lo que podemos tomar las mismas palabras de Rosalía, eso de que hasta qué punto tú sabes que fue eso de verdad, y lo podemos aplicar con Rauw Alejandro. Yo jamás salí con él y tampoco lo conozco en persona, no puedo afirmar que sea un infiel o que sea alguien como ella lo describe en La Perla. Es bastante curioso porque, y de nuevo, es pura hipótesis mía, creo de verdad que si alguien va con Rosalía y le dice que puede ser mentira lo que ella dijo en esa canción, o que Rauw Alejandro jamás le fue infiel, lo normal es que ella se enojara. Y de hecho, si la Rosalía fuera víctima de algún tipo de violencia, va y se lo cuenta a alguien y esta persona le dice que no sabe si creerle porque esa persona a quien supuestamente acusa de maltrato jamás le hizo nada, ¿cómo se sentiría Rosalía? Mal, ¿verdad? Y tiene todo el sentido del mundo, esa doble moral selectiva de ir afirmando que puede separar la obra del artista o cuestionar hasta qué punto puedes creer lo que te diga una persona, pero solo aplique para la gente que vos elijas, demuestra que la postura que adopta es por pura conveniencia. Este es un tema que está directamente relacionado con el bloque siguiente, y es que en sí no se puede separar el arte o la obra de su creador, porque eso que hace humano al arte es justamente quien lo creó. Es una persona que decidió plasmar lo que sentía, sus vivencias, sus opiniones. No es solo el hecho de que se muestre el arte para que veas una bella obra o admires la composición. El arte a veces no es solo arte, sino que en algunos casos también es denuncia, sino mira las obras de estas artistas. Ana Mendieta, performance feminista, su arte corporal, muchas veces sangriento y violento, surge directamente de su trauma por la violencia de género y el exilio. Separar su obra de su vida y de su muerte tan sospechosa es diluir su denuncia por completo. Otros ejemplos también son Valle Export o Marina Abramovic, ese body art extremo donde el dolor físico y psicológico es el medio. Ahí el arte duele porque el cuerpo del artista duele. Y es que si seguimos con el por qué no se puede separar el arte del artista, no solo está Picasso para decir, bueno, fue solo uno, los demás sí deben tener el historial limpio. Pero ahora sí, fuera de memes, les voy a contar un poco acerca de lo que hicieron algunos de ellos. Tenemos a Caravaggio, uno de los pintores más importantes del barroco. Literalmente mató a un hombre en una pelea y vivió escapando. Sus cuadros están llenos de una oscuridad y una violencia que solo alguien que conoce el abismo podría pintar. Separar su arte de su vida criminal es quitarle el alma a su técnica del claro oscuro. Dalí apoyó públicamente al régimen de Franco en España mientras que sus colegas eran perseguidos. Su arte es surrealismo puro, pero su figura es inseparable de su narcisismo y su oportunismo político. Y esas son razones que pueden ser un poco políticas si lo pintamos de esa manera, pero también hay razones de peso de por qué en sí no se puede separar. Si no, veamos el caso de Silvia Plath. En La campana de cristal es ella, cada página exhala su depresión y su lucha. Leerla separándola del artista es un acto de deshonestidad intelectual. La obra duele porque sabemos que el final del libro fue el final de su vida. El artista es su arte y el arte es el artista. Incluso si nos alejamos del arte, vemos este mismo fenómeno en el mundo intelectual. Tomemos el caso de Noam Chomsky, uno de los lingüistas más importantes de la historia. Podemos estudiar y aplicar sus aportes a la gramática generativa o sus críticas al poder sin tener que ocultar o ignorar que su nombre aparece en los archivos y registros de Jeffrey Epstein, o que mantuvo contacto con él tras su primera condena. No se trata de tirar sus libros a la basura, se trata de ser conscientes de quién es el hombre que los escribió. Lo mismo pasa en nuestra propia historia con figuras como Sarmiento. Es innegable que trajo a la Argentina un modelo de educación revolucionario para su época, pero eso no nos obliga a cerrar los
ojos ante sus posturas racistas o sus frases violentas sobre los pueblos originarios o a los gauchos. Reconocer su legado educativo no nos impide señalar su oscuridad, porque al final, si dejáramos de usar todo lo que fue creado por personas con fallas morales, nos quedaríamos prácticamente sin ciencia, sin leyes y sin cultura. Apreciar el aporte de estas personas no es perdonarlas, es simplemente reconocer que la humanidad es capaz de crear cosas brillantes desde manos muy sucias. Ignorar el aporte de Chomsky o la educación de Sarmiento no soluciona el pasado. Lo que soluciona el presente es aprender de lo que hicieron bien mientras criticamos lo que hicieron mal. Y este es el foco donde mayor contradicción puedo encontrar. Si de verdad creyeran que se puede separar al artista de la obra, entonces no tendrían problema en valorar el arte hecho con inteligencia artificial. ¿Por qué digo esto? Porque literalmente no hay mayor ejemplo de una obra sin un artista que esta. Aquí no hay pasado, no hay nada que reprocharle, es arte, música o pintura, pero sin el humano a quien ignorar o a quien lavarle los crímenes. Pueden decir que no es lo mismo, pero ¿por qué? Porque si literalmente pudiéramos separar la obra del humano que la creó, entonces no daría igual una pintura de Picasso que una imagen generada por una IA. Pero la realidad es que lo que les gusta es la humanidad que se veía en aquellas pinturas. Quizás en el fondo sí querían un artista a quien admirar sin importarle lo que hubiera hecho, porque lo que buscamos en el cuadro es el rastro del humano, y ese rastro viene con todo, con su genio y con su miseria. No podés pedir humanidad y luego pedir que separemos al humano solo cuando nos incomoda. Separar el arte del artista es una fantasía de consumo. Queremos el producto pero no queremos la culpa, queremos la belleza pero no queremos admitir que hubo dolor. No podemos con ese sentimiento de valle inquietante que nos dan esos ojos vacíos de obras no hechas por personas. Podemos llegar a llorar oyendo una melodía, leyendo un poema o viendo una fotografía porque sabemos reconocer la vida que hay en ellos. Sabemos que nos quieren decir algo, aun si fueron hechos con el mero fin de alejarnos de la jodida realidad por 2 segundos. Sabemos que vienen de alguien más, de alguien como nosotros, no solo de cables y electricidad. Pero la realidad es que podemos tomar otro camino. Muchas veces se cree que las cosas son blanco o negro, sí o no, cancelamos o separamos el artista de la obra, pero no tiene por qué ser así. Lo he estado pensando bastante y hay más opciones que esos dos extremismos. No tenemos por qué quemar las obras de Picasso, pero tampoco hay que hacer la vista gorda y decir que no se sabe lo que pasó de verdad o que, como no me hizo nada a mí, fue un buen hombre. Podemos ser gente madura y objetiva, reconocer el artista que tenemos delante e incluso apreciarlo por su legado histórico o los cambios que generó, pero siendo responsables y sin olvidar lo que hizo. De hecho, eso nos vuelve personas mucho más conscientes que cuando solo mirábamos una obra y decíamos qué bonito. Ahora sabemos que la persona que lo creó cometió tales crímenes y pudo no ser la buena persona que pensábamos que era, porque al final la verdadera madurez no es ignorar quién fue el artista, sino tener la capacidad de sostener ambas verdades al mismo tiempo, apreciar la pincelada y condenar el golpe, porque sí, el arte es humano, es por eso que es imperfecto, contradictorio y a veces terrible. Una opinión que vi en un video por ahí decía que Rosalía no le debía disculpas a nadie porque al final ella no era Picasso, ella no había golpeado ni maltratado a ninguna mujer. Y la verdad es que tiene razón, al inicio me dejó pensando, pero si tomamos una postura más objetiva sobre esto, Rosalía nada más hizo un comentario, dio su opinión, así como cualquiera lo da con respecto a lo que ella dijo. Como cualquier postura, tiene cosas que criticar y no está mal si lo haces, pero tampoco es como que ella le deba nada a nadie por tener una postura diferente a la que sus fans tienen. El tema es que ella ahora salió a pedir disculpas, más que nada porque su misma gente la estaban saliendo casi que a cancelar, y eso, como yo comenté antes, tiene una explicación. A raíz de la era Motomami y quizás desde antes, Rosalía ha estado formando un fandom de personas con una ideología muy marcada y firme sobre lo que piensan. Al ella estarse alejando cada vez más de esta postura que le hizo creer a sus fans que tenía, o que todavía tiene, pero que quizás ya no se sienta conforme diciendo que es feminista o algo parecido, sumado a que está opinando cosas que tranquilamente alguien más conservador comentaría, era más que obvio que sus fans o iban a dejar de seguirla o la iban a criticar, cosa que están haciendo. Pero me parece muy interesante analizar este hecho. Rosalía es criticada por sus propios fans solo por no opinar lo mismo que ellos y salió a pedir disculpas, pero en cambio tenemos a famosos como Messi yendo a recibir un premio a la Casa Blanca de la mano de Donald Trump y sus fans casi que, si no es que directamente, lo defienden. Mientras tanto es la gente a la que ni le gusta el fútbol que critica sus actitudes, y ahí lo tenés, todo calladito sin pedirle disculpas a nadie. Y es que encima me parece más creíble que sepas quién es Trump y lo que hizo hoy en día antes de que supieras lo que había hecho Picasso en los años en los que lo hizo. Es que la doble moral y el hecho de que podemos justificar obvias acciones políticas por un lado, pero después acribillemos a alguien por hacer un comentario, me parece casi que surrealista. Le pedimos a alguien que sea totalmente consciente de lo que hizo cada persona de la que habla sin importar si sigue viva, pero después decimos que, claro, es que él es alguien que solo juega al fútbol y que no sabe de política. Cuando cualquiera, ya seas una ama de casa de Argentina o el mismo secretario de Trump, sabes muy bien no
solo de lo que se le acusa, sino de lo que ya está confirmado que hizo y por lo cual todavía no está siendo sentenciado. Nadie sabe por qué. Eso dice bastante de nosotros como sociedad y no algo bueno precisamente. Al final creo que el debate no es cancelar o perdonar todo, sino aprender a mirar el arte y a las personas con ojos más honestos. Y eso empieza por no pedirle perfección a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Gracias totales.